Hola, les habla el profe Just. Vamos a hablar de los sistemas estructurales combinados. Básicamente es una configuración donde se utilizan eh, elementos como pantallas de concreto reforzado, o sea, muros de concreto reforzado, en conjunto con pórticos de concreto reforzado. Ese es el sistema del que vamos a considerar en esta presentación. Eh, es uno de los llamados sistemas combinados. Mm, Básicamente, el sistema combinado implica la utilización de pantallas como mecanismos de rigidización, o sea, de ayuda para fuerzas horizontales. Entonces, se utilizan muros en conjunto con pantallas para mejorar la resistencia sísmica de todo el sistema. Eh, los sistemas duales también pueden ser configurados como um, con pórticos más pantallas de concreto. Recuerden que la diferencia entre el dual y combinado es que el dual es un caso especial de sistema combinado donde lo que se pretende es que los pórticos tomen la carga vertical y que las pantallas y los pórticos en conjunto tomen las fuerzas horizontales debidas a sismo o viento. Pero con la salvedad de que los pórticos deben tomar mínimo el 25% de la carga sísmica y los muros deben tomar mínimo el 75%. Entonces, en conjunto, conforman el 100% de resistencia sísmica entre los pórticos y los muros, ¿sí? Esas son las dos condiciones que deben cumplir los sistemas duales, o sea, los sistemas combinados para considerarse duales, que las cargas verticales las tomen los pórticos y que en conjunto pórticos y muros tomen las fuerzas laterales. Los muros deben tomar, los muros o los pórticos con riostras, ¿cierto? Con diagonales, deben tomar el 75% y los pórticos deben tomar mínimo el 25%. Cuando hablamos de estos sistemas, entonces estamos hablando de configuraciones similares a estas, donde hay unas columnas, ¿cierto? Unos pórticos, pero también hay unos elementos rígidos, unas pantallas que pueden estar colocadas en diferentes puntos del edificio, de tal forma que aporten a la resistencia sísmica frente pues, a las cargas laterales de sismo y bueno, y también de viento. Entonces, estas son posibles ubicaciones de esas pantallas dentro de la planta del edificio. Básicamente lo que se busca con la adición de las pantallas en los sistemas de pórticos adicionales de pantallas para conformar los sistemas combinados es básicamente la reducción de las derivas. Recordemos que las derivas son esas deformaciones que se dan en los pórticos y digamos, se calculan con base en los desplazamientos que se obtienen entre un nivel y otro. Entonces, por ejemplo, si este, si este, por, si este pórtico en este nivel se desplazó, por ejemplo, eh, mm, digamos, 8 centímetros y a este nivel se desplazó 10, quiere decir que la deformación entre estos dos puntos la diferencia serían de 2 centímetros. Entonces, esos 2 centímetros conformarían lo que se llama la deriva de piso. Entonces, ¿cuánto se deforma el piso? Respecto a esta vertical,
cuánto se deformó en cuánto se desplazó en este punto, cuánto se desplazó en este punto, y la diferencia entre los dos sería la llamada deriva. O sea, en este nivel, en el nivel 5, sería esa deriva. Y así en cada uno de los pisos se puede calcular cuál fue la deriva que tuvo el edificio. Esa deriva es importante porque entre más flexible sea el edificio, mayores van a ser las derivas, y entre mayores sean las derivas, o sea que más flexible sea el edificio, entonces mayor nivel de daño puede haber en elementos eh, no estructurales y también en estructurales, ¿sí? Entonces la intención con eso es reducir el daño en los elementos del edificio. Este sistema, el sistema combinado surge porque, pues, no es que sea nuevo, siempre estuvo en consideración, pero tomó relevancia cuando la norma, por ejemplo, la norma colombiana, del año 99, del año 84 con relación a la del 98, en este momento estamos en la del 2010. Tenemos la del 2010 y pronto pues habrá una reforma. Entre la del 84 y la del 98, los límites que se permitían de la deriva eran del 1,5% de la altura del edificio. O sea que si el edificio tenía 3 metros de altura, esta deriva podía ser del orden de 4,5 centímetros. Debido a los daños que se producían en los elementos no estructurales, a pesar de que la estructura se mantenía bien, pero ocurrían los sismos y se dañaban los elementos no estructurales, o sea, los muros, los pisos, los acabados en general. Entonces se optó por eh, rigidizar más los edificios, hacer que estas derivas fueran menores, y se bajó del 1,5 al 1%. O sea que ya si este piso tiene 3 metros, esta deformación aquí, esta deriva máxima debía ser de 3 centímetros. Entonces pasó de 4,5 a 3 centímetros. Ese 1,5 centímetros pues es el 50%, ¿cierto? De la deriva actual, entonces es una reducción importante. Entonces eso hizo que los edificios tuvieran que ser más rígidos, y la incorporación de pantallas es una alternativa muy pertinente para ese tipo de edificios, y que tomó relevancia pues a partir de esa modificación de la norma en el año 98 y que se mantuvo para el año 2010 en la norma colombiana. Aquí está básicamente pues el cálculo de esas derivas. Entonces lo que quiere decir es que si la deformación, por ejemplo, en este nivel, en el nivel 5, es de 6,5 centímetros, ¿sí? Mientras que en el nivel 4 es de 3,7 centímetros, entonces la diferencia entre 6,5 y 3,7 es 2,8, ¿sí? 2,8 sería esta deriva delta 5 que aparece aquí en este punto. Entonces, esa deriva de 2,8 no puede ser mayor al 1% de la altura del piso. Entonces, si el piso tiene 3 metros de altura, serían 300 centímetros, el 1% de 300 es 3 centímetros. O sea que si esta deriva es mayor a la deriva máxima, que es 3 centímetros, entonces el edificio no cumple y es necesario aumentar las dimensiones de la sección ya sea de columnas o de pantallas, para poder cumplir con la deriva. Entonces, en este caso, la deriva cumple, ¿cierto? Porque eh, la deriva real, pues la que tiene el edificio es 2,8 y la máxima es 3, entonces 2,8 está por debajo de 3, entonces el edificio cumple, y las dimensiones que se supusieron inicialmente, pues para hacer el análisis, cumplen con esa deriva, entonces hay un chequeo positivo, ¿sí? Por esto. Uno lo puede calcular en términos de porcentaje, ¿cierto? La deriva en 2,8, ¿qué porcentaje es de 3? Y entonces con eso uno
calcula que la deriva es del 0.93% y cumple con la norma que dice que debe ser menor al 1% de la altura del piso. Entonces, esto quiere decir que la deriva cumple, ¿sí? Que la deriva cumple. Es menor del 1%. Cuando la deriva da mayor del 1%, entonces el edificio y las dimensiones no cumplen, ¿cierto? Como en este caso, que se toma unos desplazamientos de 6,9 y 3,5, la deriva da 3,4. Entonces, si la deriva es 3,4 y la deriva máxima es 3 centímetros para una altura de piso de 3 metros, entonces quiere decir que la deriva de 3,4 es mayor, uy, aquí hay un error, es mayor que la deriva máxima y entonces, por lo tanto, el edificio no chequea. Sus dimensiones no son adecuadas y hay que aumentar las dimensiones de las columnas o de la estructura en general para, ahorita vamos a ver cómo se puede hacer ese mejoramiento, digamos, de las derivas. Y entonces el edificio no chequea y hay que cambiar las dimensiones. O sea que usted como arquitecto, el profesional de la arquitectura, las dimensiones que supuso de su estructura no cumplen con la normativa, entonces no le van a servir y su proyecto se va a modificar, porque entonces le van a hacer cambiar las dimensiones de las columnas o le van a hacer incorporar, ahorita vemos, pantallas o diagonales para poder que esta deriva cumpla, ¿sí? En este caso la deriva fue del 1,13%, que es mayor al 1%, entonces no cumple. Entonces, cuando hablamos de pantalla, estamos refiriéndonos a este tipo de muros, ¿cierto? Que son muros grandes relativamente comparados con las columnas, pero no tan grandes como los muros, por ejemplo, de una casa, en general de los sistemas de muros como tales, en el caso de vivienda en especial, ¿sí? Entonces aquí están estos ejemplos donde hay unas columnas y hay unas pantallas colocadas en ciertos sitios para mejorar la rigidez del edificio. Y los mejores sitios entonces son los de las fachadas o el perímetro de la edificación. Este es un edificio combinado que tiene unas pantallas junto con unos pórticos, ¿cierto? Unas columnas. Ustedes ven que las pantallas no es que sean muchas, son en ciertos puntos y son como unas especies de columnas grandes ahí, pues que alargadas, ¿cierto? Que van a configurarse dentro de la planta, pero no son en toda la planta pues que van a estar, sino que en ciertos sitios se van colocando esas pantallas para mejorar la rigidez del edificio, ¿sí? Este es otro ejemplo, ¿cierto? De, esa, de ese sistema. Aquí pues digamos que un mal ejemplo, ¿cierto? Porque estas se han configurado con una especie de pantallas, pero todas se han colocado en la misma dirección y nada más como visualmente este edificio se ve como débil en esta dirección, ¿cierto? Debería tener algunas pantallas en la otra dirección para mejorar su rigidez en ese sentido. Aquí tenemos otro edificio combinado. Observen aquí un detalle que es el de la mampostería que sobresale, ¿cierto? Es como una especie de fachada flotante y es muy importante lo que están haciendo aquí, que es hacerle una estructura propia a esa mampostería, ese sistema divisorio o de cierre, para que él se sostenga y no se vaya a caer porque no está pegado a la estructura principal. Estos son pantallas también, pero son más, esta por ejemplo es un reforzamiento de un edificio ya era de pórticos y tenía unas deformaciones muy grandes y entonces cuando ocurrían los sismos se dañaban, entonces tocó hacerle un reforzamiento con pantallas.
Igualmente este edificio también esas pantallas son adicionadas de manera posterior a su construcción. Y pues aquí podemos ver pues como la dimensión de la pantalla que no es tan grande, digámoslo así, pues pensando en los sistemas de muros solos. Entonces, un sistema de pórticos tiene deformaciones de este tipo, ¿cierto? Antecarga lateral. Un sistema de muros tiene deformaciones de este tipo. Entonces, las mayores deformaciones en los pórticos se dan en los primeros pisos, más o menos en el primer tercio, mientras que en los sistemas de muros las mayores deformaciones se dan en los pisos superiores. Miren cómo se ve, ¿cierto?, deformado el piso en comparación con los primeros, y en los sistemas de pórticos los pisos que se ven más deformados son los de los primeros pisos comparados con los de los últimos pisos. Entonces, si yo junto estos dos sistemas, lo que voy a obtener es un sistema que tiene unas características tales que se ha mejorado cada uno de los sistemas por separados. Entonces, el pórtico que se formaba mucho en la parte inferior, al combinarse con el muro lo que hace es ayudarlo en la parte, en los primeros pisos, lo ayuda, ¿cierto? Y el muro que es muy deformable en la parte superior y en cambio el pórtico no, el pórtico lo que hace es aportarle esa propiedad que tiene, esa capacidad de no deformarse tanto arriba, y entonces entre los dos conforman un sistema que tiene deformaciones menores que los dos sistemas por separado. Entonces, al combinarlo se genera un sistema mejor que cada uno de los dos sistemas por separados. Al combinar el sistema de pórticos con el sistema de muros, utilizando ya sea pantallas o utilizando diagonales de rigidización. En este caso estamos hablando más de las pantallas. Bien. Es importante también en los sistemas combinados el considerar los problemas torsionales que pueden generar la ubicación de pantallas, ¿sí? Entonces, las pantallas, si usted las ubica en un solo lado del edificio, van a generar un centro, una rigidez mayor en esos puntos, y entonces, ante la ocurrencia del sismo, el edificio va a rotar, va a girar, va a generar esfuerzos torsionales que son perjudiciales para las columnas especialmente. Entonces, lo que se quiere evitar es que se den esas torsiones, y lo que hay que hacer es equilibrar, ¿cierto? Que si aquí generamos estos muros, entonces a este lado también deberían haber elementos similares que equilibraran esas torsiones que se van a presentar por efecto de la rigidez, de la concentración de rigidez en un solo lado de la edificación. Aquí hay como muestras, digamos, de los elementos, ¿cierto? De los elementos de rigidización, de las pantallas, de las diagonales, ¿cierto? Que se pueden utilizar, de los muros en puntos fijos, de los aumentos de las dimensiones de las vigas, por ejemplo, que pueden servir para rigidizar un poco, ¿cierto? Porque ellos, al aumentar el tamaño de la viga, entonces como que se acortan las columnas, y entre más cortas las columnas, pues más rígidas se vuelven. Entonces, eso ayuda. En el caso de las diagonales, diferenciamos aquí, hay diagonales concéntricas y diagonales excéntricas. Las concéntricas son las que ellas se juntan en algún punto, ¿cierto? Mientras que las excéntricas no llegan a juntarse. Entonces ahí está como la diferencia entre esos llamados arriostramientos o diagonales entre las concéntricas y las excéntricas. Este es un ejemplo de una investigación que se hizo donde se tomaba un modelo de un edificio con unas dimensiones, y esas dimensiones pues se iban haciendo variaciones en la estructura, aumentando el tamaño de los diferentes elementos de columnas y vigas,
y también adicionando pantallas en estos puntos que muestran aquí en estos dibujos. Entonces se tomaba el modelo de pórticos solitos y el modelo de pórticos con pantallas y y se hicieron los análisis estructurales del caso, midiendo las derivas, calculando las derivas, y entonces se veía cuáles cumplían y cuáles no. Digamos que son las dimensiones como se variaron. Entonces, por ejemplo, se arrancó con un modelo original de 5 pisos y uno de 10 pisos, y entonces el de 5 pisos se arrancó con columnas de 40 por 40 y vigas de 35 por 35. Se calcularon las derivas y las derivas dieron del orden del 2%. Recuerden que la deriva máxima es del 1%, o sea que este edificio no cumple con las derivas eh, mínimas, que debe ser menor al 1%, menor o igual al 1%. Entonces, este no cumple. Luego se aumentaron las columnas a 60 por 60 y dio 1,14, es decir, que ni con 60 con 60, columnas de 60 con 60 por 60 no mejoró no se cumplió con la deriva, y entonces eso significa que las columnas tienen que ser por ahí de 70 por 70, ¿cierto? Más o menos para 65 o 70%, 65 por 65 o 70 por 70 en su sección transversal para lograr pues la deriva del 1%. Con 60 no se lograba. Se hicieron también variaciones de coger las vigas y aumentar el tamaño dejar las columnas como estaban y aumentar el tamaño de las vigas de diferente forma, ¿sí? Haciéndolas más altas, haciéndolas más anchas, haciendo solamente las perimetrales anchas, las perimetrales, aumentándole la sección de las columnas perimetrales, ¿sí? Aumentando la sección tanto de las columnas como de las vigas perimetrales y con columnas perimetrales grandes y con vigas perimetrales anchas. Entonces se hicieron diferentes variaciones que son las que se muestran aquí en estos grafiquitos, y entonces lo que se medía era la deriva. Entonces, si observamos, miren que ninguna de estas variaciones de aumentar columnas o vigas en general, pues cumplió. Solamente la de aumentar las columnas perimetrales, de volver grandes las columnas perimetrales y altas las vigas perimetrales, e hizo que mejorara. Entonces la deriva cumplió en ese caso con 0,93. Entonces, ninguna de las soluciones de pórticos, digamos, que se implementó, solamente la opción 7 pues cumplió con con ese requisito de la deriva, ¿cierto? Los otros, al menos con estas dimensiones, no llegaron a cumplir. Y en el caso de los 10 pisos, si ustedes ven, prácticamente se repite la tendencia es similar, ¿cierto? Solamente aquí que haciendo vigas altas casi se logra en el edificio de 5 pisos y en el edificio de 10 pisos se logró, ¿cierto? Manteniendo las columnas originales. Entonces no fueron efectivas esas soluciones. Solamente cuando se aumentan las columnas perimetrales y se aumentan las vigas perimetrales, haciéndolas más altas, ¿cierto? De 35 por 60 en este caso y de 60 por 90, entonces se logró en los dos casos, tanto en los edificios de 5 pisos como en los de 10 pisos, se logró cumplir con con las derivas. Pero observen que cuando se dejaron, por ejemplo, en el edificio de 5 pisos, se dejaron las columnas de 40 por 40, las vigas de 35 por 45, y se aumentaron unas pantallas de 20 por 200, 4 en cada dirección, de 20 por 2 metros, y con eso las derivas cumplieron sobradas, ¿sí? Dieron bien por debajo del 1%, estadio punto 65, estadio punto 81. En el edificio de 10 pisos pasó lo mismo, solo que las columnas eran de 60 por 60
y las pantallas de 20 centímetros por 4 metros de largo. Y dio más o menos similar, las derivas bajaron bastante, ¿sí? Bajaron bastante en estos dos casos. Si se observa, las pantallas cuando se colocaron en las esquinas fueron mucho más efectivas, ¿cierto? Que cuando se colocaron al centro. Entonces, eso también se vio en el estudio. La ubicación, pues, es esta que está aquí, ¿cierto? De las pantallas. Entonces, estas son las de las esquinas. Se colocaron las 4 en esta dirección, 2 acá, 2 acá, 2 acá, 2 acá, y 4 en esta dirección, 2 acá y 2 acá, ¿cierto? Y en el centro se ubicaban aquí en estos puntos, las del centro. Entonces se vio que cumplieron, ¿cierto? Sobradamente cuando se ubicaron esas pantallas en esos sitios, tanto en el modelo de 5 como en el de 10 pisos. Si miramos el volumen de concreto que se tiene cuando se utiliza solamente el sistema de pórticos, en ese ejemplo, solamente el sistema de pórticos y solamente y el sistema combinado, solamente mirando los elementos verticales de soporte, entonces, como dijimos, las columnas pues de 60 por 60 no cumplieron, entonces eh, podemos suponer que más o menos en 70 por 70 van a cumplir con una altura de 3 metros y 5 pisos, entonces son 30 columnas, entonces se calculó el volumen de concreto, ¿cierto? 0.7, o sea, 70 centímetros por 0.7, 70 centímetros por 3 metros de altura, por 5 pisos, por 30 columnas nos da un volumen de 220 metros cúbicos. Si usáramos el sistema combinado, entonces serían columnas de 40 por 40, lo mismo en 3 metros de altura, en 5 pisos, darían 26 columnas y las pantallas serían pantallas, 8 pantallas de 20 por 2 metros. Y entonces si calculamos esos volúmenes de concreto, tanto de columnas como de pantallas, entonces nos da en total, ¿cierto? Sumados eso de concreto, nos da 134 metros cúbicos. La diferencia entre 220 metros cúbicos y 134 metros es de 86 metros cúbicos. O sea que esta es la cantidad de concreto que nos estamos ahorrando si pasamos del sistema de pórtico al sistema combinado en esta altura en esta altura de pisos. ¿Sí? Entonces es bastante significativo, ¿cierto? Si multiplicamos esto por el valor de un metro cúbico de concreto, entonces pues tenemos un ahorro significativo, ¿sí? Bien. Esta fue la ubicación, digamos, de las pantallas en el modelo, ¿sí? Estas fueron las del centro y estas fueron las del perímetro, y las del perímetro pues dan unas derivadas menores. ¿Qué gana uno con derivadas menores? Menores daños en caso de menores deformaciones y por tanto menores daños en caso de sismos fuertes. Hay menores daños en acabados, menores daños en muros de cerramiento y divisorios. Este es el sistema pues del que estamos hablando. Esta es otra investigación similar donde se usaron el número de aquí tenemos con diferentes números de pisos, se usaron modelos entre 1 y 5, de 5 pisos, de 10 pisos y de 15 pisos, ¿sí? Y se calculó el porcentaje de muros que se requería en la planta, o sea, se hicieron variaciones de los porcentajes de muros y se vieron cuáles de estos porcentajes de variación cumplían con la deriva del 1%. Entonces, se encontró que para entre 1 y 5 pisos, el porcentaje de muros era del 0.25%. Ese es el área
el porcentaje del área total del edificio que ocupan los muros. Entonces, quiere decir que el 0.25% del área total del edificio, ese es el área que ocupan los muros estructurales, pues las pantallas, ¿sí? Que para estas relaciones de esbeltez, ahora les explico qué es esbeltez, entonces, entre 1 y 5 pisos se usarán relaciones de esbeltez entre 3 y 5, de 3 y 5, y espesores de muros, o sea, el tamaño más delgado del muro de 20 centímetros, entre 6 y 10 pisos 25, entre 11 y 15, 30 centímetros. Son sugerencias que yo hago para esos cálculos. Bueno, entonces, básicamente este es el cuadrito que usa, los valores que usa el PREDIM para, para calcular las dimensiones de los muros estructurales y la cantidad de muros estructurales. Esta es una investigación de la Universidad del Valle, una tesis que se hizo. Bien, entonces lo que se hace es que, es primero que todo, la esbeltez es la relación que hay entre el largo del muro y la altura del muro, ¿cierto? La altura del muro es la misma altura del edificio porque en esos edificios debe haber, las pantallas deben ir desde la cimentación hasta la cubierta, ¿cierto? Es lo recomendable. Entonces, el alto del muro, la altura del muro es igual a la altura del edificio, ¿sí? Y el largo es la dimensión en planta del muro, la dimensión larga del muro, y el espesor o ancho del muro sería este valor que le llamamos T. Entonces, D le llamamos al lado largo de la sección transversal del muro, que es rectangular. D es lo largo, T es lo más angosto y H es la altura. Entonces, la esbeltez es la relación que hay entre la altura del muro y el largo del muro. Entonces, la división de 6 que es H, dividido entre 6 que es D, me da 1. O sea que este muro es un muro cuadrado, ¿cierto? En su alzada tendría una forma cuadrada y por eso su esbeltez es de 1. Si la altura del muro fuera 18 metros y el largo del muro 3 metros, o sea que esto 18 y esto 3, entonces 18 sobre 3 me da 6, o sea que la esbeltez de ese muro es de 6. Entre más grande sea la esbeltez, quiere decir que el muro es como más delgado y pues tiene unas proporciones, es más esbelto, ¿cierto? Tiene unas proporciones de área, de área en planta contra altura grandes, ¿sí? De altura contra área en planta, esa relación es grande. Bueno, si yo tengo la esbeltez, pues yo puedo hallar el largo del muro, ¿cierto? Porque yo tengo la altura del muro, que es la altura del edificio. Entonces, si yo tengo la esbeltez, despejo de esta fórmula y puedo hallar el largo del muro, ¿sí? Entonces, el largo del muro sería igual a la altura dividida entre la esbeltez. Esa es la forma como se puede calcular este largo del muro, ¿sí? Entonces, yo despejo D y D. Lo que hago es que cojo la altura del edificio y la divido entre la esbeltez y eso me da el lado largo del muro en planta, ¿sí? Entonces aquí se sugiere que para 1 y 5 pisos utilice esbeltez de 3, entre 3 y 5, entre 6 y 10 pisos utilice esbeltez de 5 a 7 y entre 11 y 15 pisos utilice esbeltez entre 7 y 10, ¿sí? Entre 7 y 10. Eso quiere decir que, bueno, ¿cuál usar? Si me dicen 3 a 5, entonces puede ser 3, 3, 5, 4, 4, 5, 5, ¿cierto? Podría ser. Entonces la sugerencia es que entre mayor sea la esbeltez, el muro va a ser menos largo y eso va a facilitar su ubicación dentro de la planta del edificio. Entonces, lo mejor es trabajar con las esbelteces más grandes.
¿cierto? Entonces, para 5 pisos, trabajar con la esbeltez de 5, entre 6 y 10 pisos, trabajar con 7, entre 11 y 15, trabajar con 10, ¿sí? Esa es la recomendación que se hace, y el programa del PREDIM lo que hace es trabajar con esos valores. Entonces, si usted le dice que tiene 5 pisos, él toma una esbeltez de 5. Si usted le dice que tiene entre 6 y 10, por ejemplo, 8 pisos, él toma una esbeltez de 7. Y si le dice entre 11 y 15, por ejemplo, 15, entonces él toma una esbeltez de 10. Para valores mayores no está, digamos, el programa no está diseñado para valores mayores y ya pues habría que mirar el cálculo con un experto en la materia, un estructural experto en la materia. Bien. El, este valor de aquí llamado índice de muros o porcentaje de muros, que es del punto 25 para entre 1 y 5 pisos, de 0,30 entre 6 y 10 y de 0,35 entre 11 y 15, ese cálculo, digamos, se hace con base en, en tomar digamos, sumar el área que ocupan los muros, ¿cierto? Sumar el área que ocupan los muros y dividirla entre toda el área de la planta. Eso daría el índice de muros. Entonces, el área total de muros, que está ATM, dividido entre AE, que es el área del edificio en planta. Entonces, eso es el índice de muros, ¿sí? Entonces, ese es el índice de muros. Entonces, si yo tengo el índice de muros, si a mí me dan el índice de muros, es del 0,3%, 0,3 es 0,3 dividido, 0,3% es 0,3 dividido 100, o sea, 0,003, y tengo el área del edificio, entonces yo podría sacar el área de los muros multiplicando el área del edificio por el índice de muros, ¿sí? Como cuando uno utiliza lo de área de ocupación, ¿cierto? Que le dicen, mira, el lote tiene 1000 metros cuadrados y su área de ocupación es del 50%. Entonces, ¿qué hago yo? Solo puedo construir en 500 metros cuadrados, porque ese sería el 50% del área total, que es el área de ocupación que me permite usar, por ejemplo, la normativa de la zona. Entonces, las normas urbanísticas me dicen cuál es el índice máximo de ocupación y entonces yo utilizo ese. Aquí en este caso, ese índice de ocupación es el índice de ocupación de los muros con relación a toda la planta estructural, ¿sí? Entonces yo puedo sacar de aquí, si tengo el área del edificio, ¿cierto? El área de la planta del edificio, y tengo el índice de muros que saldría de la tablita para el número de pisos y para la esbeltez, entonces yo puedo calcular el área que ocupan todos los muros. Entonces, esos muros ocupan un área de 1,4 metros cuadrados. Si yo cojo el área de esos muros sumados y la divido entre el área de un solo muro, me va a dar el número de muros que yo necesito. Entonces, eso es lo que hace el programa y así digamos que se determinan los valores de la cantidad de muros. Entonces, yo cojo primero el índice de muros, lo saco de la tabla, calculo el área del edificio, multiplico el área del edificio, 468, por el índice de muros respectivo. Eso me da el área total de todos los muros juntos. Calculo el área de un solo muro, esto tiene 2 metros de largo por 0,2 de ancho. Recuerden que este 2 salió de la esbeltez, de la altura dividida entre la esbeltez. Entonces eso me dio 2 metros. 2 metros por este 0,20 que lo sugiere la tabla, me da, que es el espesor del muro que está sugerido en la tablita, entonces me da 0,4 metros cuadrados. Si divido 1,4 entre 0,4, aquí, me da 3,5 muros, entonces uso 4 muros. Esos 4 muros son en cada dirección, es decir, que yo colocaría estos muros aquí en estos puntos y estos dos aquí en esta dirección. 2 y 2 son 4, 2 y 2 son 4.
4 muros en cada dirección. Entonces, básicamente ese es los cálculos que hace el programa Predim para dimensionar los muros, ¿sí? Ellos salen de esta tablita que está tomada de esta tesis del ingeniero Cardona y que dirigió el ingeniero Gilberto Areis. Bueno, entonces básicamente los datos que usted necesita y que le va a meter al programa son el área del edificio, la altura del edificio, que pues se saca el número de pisos por la altura promedio de esos pisos. Entonces, con estos dos daticos, ya usted calcula todo. Entonces, usted a nivel de esquema básico, si usted conoce las dimensiones ya del lote y la altura del edificio, las dimensiones del edificio en planta y su altura, usted ya puede saber cuántos muros necesita y de qué dimensión. Y entonces así se calcula, ¿cierto? Entonces la dimensión se calcula primero eligiendo la esbeltez. Entonces miren que si aquí son 5 pisos, entonces yo voy aquí a 5 pisos, la esbeltez que debo usar está entre 3 y 5. Dijimos que usáramos la mayor, entonces usamos una esbeltez de 5. Entonces para hallar el largo del muro, simplemente dividimos la altura h entre el valor de la esbeltez, que es 5, y eso me da el largo del muro, que serían 3 metros. Lo mínimo que se debe usar en pantallas es de 1 metro, ¿sí? Muros de menor longitud no son recomendables. Bien. Y el ancho del muro, pues está sugerido aquí. Entonces, para 5 pisos, entre 1 y 5 pisos, utilice 20 centímetros de espesor, para 6 y 10, 25, para 11 y 15, 30 centímetros. Entonces, ya tenemos las dimensiones del muro. Podemos calcular el área de un muro, ¿cierto? Simplemente multiplicando las dos dimensiones, 3 metros de largo por 20 centímetros de ancho, entonces eso me da 0,60 metros cuadrados. Ese es el área de un muro. Ahora, el área total de todos los muros, recuerden que se saca utilizando para la esbeltez respectiva y para una deriva del 1%, es el porcentaje del índice de muros o porcentaje de muros que está aquí en la tabla. Entonces, para 5 pisos es 0,25%. 0,25%, recuerden que equivale a 0,0025, porque es dividido entre 100. Entonces, el área total de muros sería el área del edificio multiplicado por el índice de muros. Entonces serían 468, que es el área del edificio, multiplicado por 0,25, que es el índice de muros salido de aquí de la tabla. Este valor de aquí para 5 pisos. Y esa multiplicación nos da 1,17 metros cuadrados. Este es el área total de los muros que ocupan en la planta. Y entonces simplemente para hallar la cantidad de muros, yo divido el área total de los muros entre el área de un muro y eso me da el número de muros. 1,17 dividido 0,6, 1,17 es el área total de muros, 0,6 es el área de un solo muro y entonces eso me da 1,95 muros en cada dirección. ¿Qué quiere decir eso? Que necesito 2 muros de 20 por 3 metros. Y de aquí salen los 3 metros, ¿cierto? 20 por 3 metros, 2 muros de 20 por 3 metros en cada dirección. Es decir, que yo los ubico en la planta, en cada dirección ubico dos muros. Voy a mostrarles aquí esa ubicación. No, esta ubicación, ¿cierto? Entonces, observen que la ubicación debe conservar un equilibrio de las rigideces. Entonces, este muro en esta dirección aporta una rigidez y este muro en esta dirección aporta otra rigidez. Si yo
lo ubico aquí, entonces debe estar equidistante a esta línea que sería el centro del edificio, ¿cierto? Como un eje de simetría. Entonces no quiere decir que deban estar simétricos, sino que deben estar equidistantes a ese eje de simetría. O sea que este muro yo lo podría mover en esta línea, en cualquier punto, de tal forma que los dos muros, tanto este como este que están trabajando en esta dirección, estén equidistantes al eje. Entonces yo lo puedo llevar acá al extremo, ¿sí? Y puedo jugar con él. Si lo quisiera poner aquí en la fachada, entonces lo que yo tendría que hacer es que este ya no me sirve acá porque miren que ya no está a la misma distancia, ya no está equidistante. Entonces necesito ponerlo equidistante y este tendría que bajarlo aquí a un punto sobre este eje. Y lo podría mover aquí entre ese eje en cualquier ubicación. Lo podría poner aquí en la esquina, lo podría poner en esta esquina de acá, ahí ya, ¿sí? Yo lo puedo manejar. De tal forma que si ocurre un sismo en esta dirección, esta parte del edificio tiene esta rigidez aportada por este muro, esta parte tiene esta rigidez aportada por este muro y no va a haber problemas de torsión. Si ocurre un sismo en la otra dirección, entonces ya son este muro de aquí y este muro de aquí los que van a responder. ¿De acuerdo? Entonces, esa es básicamente la ubicación que deben tener esos muros. Siempre equilibrados respecto a las rigideces con equidistantes, digamos, a un eje de simetría. Bien. En cuanto a las columnas, entonces las columnas se calculan, uno toma la columna cuadrada, similar a los pórticos, toma la columna, digamos, más cargada del sistema y aplicando esta formulita, halla la dimensión, el ancho de la columna, y en el caso de secciones rectangulares, entonces calcula el ancho de la columna con esta formulita y con esta otra calcula digamos, este sería el lado corto, B sería el lado corto del rectángulo, y con esta calcularía el lado largo, ¿sí? Entonces, básicamente, si esta es la columna más cargada, entonces yo lo que hago es eh, calcular el área aferente de esta columna, el área, el área aferente, ¿cierto? Multiplicarla por la carga por metro cuadrado y por el número de pisos, igual que en los sistemas de pórticos, y eso me da la carga P. Con esa carga P, entonces le saco la raíz, la multiplico por 1 en este caso, y eso me da el, la dimensión de la columna, el lado de la columna, si es una columna cuadrada. Entonces, en este caso, 43, yo lo aproximo a 45 y me quedan de 45 por 45 las columnas, ¿sí? P debe ingresarse en kilonewton. Entonces, en el programa, en el PREDIM, digamos, de esa manera el programa calcula las dimensiones de la columna. Si fuera rectangular, entonces utiliza esta formulita de punto 7 y de punto 7 raíz de P, entonces es el mismo procedimiento para calcular P, y utiliza este valor, entonces esto me da 27, lo aproximo a 30, y 2 veces 27 sería el otro lado de la columna, entonces ese lo aproximo a 55, ¿cierto? Que 22 por 27 da 54, lo aproximo a 55, entonces la columna cuadrada debe tener 30 por 55. Recuerde que ninguna de las dimensiones de la columna en su sección debe ser menor a 30 centímetros en zonas de amenaza sísmica alta para la norma colombiana. En zonas de amenaza sísmica intermedia es de 25 por 25. Bien, entonces si uno calcula las cantidades de concreto, tanto el sistema de pórticos como el sistema combinado, entonces vuelve y juega, ¿cierto? Necesito 30 columnas de 60 por 60, 3 por 5 pisos, eso me da 162 metros cúbicos.
Con el sistema combinado tengo 26 columnas de 45 por 45, me dan 79 metros cúbicos. Las pantallas, necesito 4 pantallas de 20 por 3 metros y eso me da 36 metros cuadrados. Sumo estos dos, me dan 115 metros cúbicos. La diferencia entre hacer el edificio con sistema de pórticos y hacer el edificio en sistema combinado, la diferencia en cantidad de concreto en las columnas, de ahorro en las columnas, es de 47 metros cúbicos, ¿cierto? Entonces es bastante significativo el ahorro, al menos en los elementos verticales. En los elementos horizontales, pues básicamente van a ser iguales si se manejan las mismas distancias entre ejes. Y en la cimentación, de pronto allí sí, en la cimentación de las pantallas, pues van a tener un poco pues son un poco mayores esas cimentaciones, pero en compensación con el resto de las columnas, ahí seguramente se compensa ese costo en esos, utilizando el sistema combinado. Bueno, este sencillamente es otro ejemplo con 8 pisos, para 8 pisos, y los muros dieron de 25 por 3,45 metros de largo. Este es un ejemplo hecho con el sistema, con el programa Predin. No estoy utilizando el programa porque hay un tutorial para que muestra ese procedimiento. Simplemente allí lo recogí, ¿cierto? Para solamente mostrar en el programa Predin las pantallas de concreto. Y entonces los datos que nos piden son la altura, el número de pisos, la altura del promedio de los pisos y las dimensiones en planta del edificio. Esos son todos los datos que el programa pide. Y pues el programa, al darle esos datos, por ejemplo, 8 pisos, 3 metros de altura de pisos, o sea, 24 de altura total del edificio, o sea, de la misma altura de los muros. Este muro tiene 24 metros. Y entonces, y una dimensión en planta de 33 por 18, eso nos da que necesita dos pantallas de 3,45 por 25, que fue el ejemplo que les acabé de mostrar. Y ya, ese es el programa, eso es lo que el programa le da esas dimensiones de las pantallas, y usted lo que va a hacer es ubicarla dentro de la planta, de tal forma que haya simetría no, equilibrio de las rigideces. O sea, que si usted traza un eje de simetría, ese eje de simetría, con relación a los elementos rígidos que son los muros, haya un equilibrio respecto a ese eje. O sea, que haya una equidistancia desde la pantalla hasta el eje de simetría, digamos que vendría entre los ejes 2 y 3, vendría el eje de simetría y hay una equidistancia entre las pantallas. Bueno, eso es básicamente lo, lo que es el sistema combinado como tal en su configuración, ¿cierto? En lo que es el dimensionamiento, el predimensionamiento de lo que son las pantallas y las columnas de concreto reforzado en los sistemas combinados que utilizan la combinación de estos dos sistemas, de pórticos de concreto y pantallas de concreto reforzado. Muchas gracias. Como les digo, hay un tutorial para el manejo, digamos, de las pantallas en el programa, en el Predin 2020. Gracias.